Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 4, Evaluación de aprendizajes. En esta oportunidad vamos a compartir cómo planificar una unidad de aprendizaje que corresponde ya a la planificación de aula. Nuestro propósito entonces es proporcionar orientaciones básicas para facilitar la planificación de unidades de aprendizaje y secuencias didácticas. Ya veremos que las secuencias didácticas constituyen una parte esencial de la planificación de una unidad de aprendizaje. ¿Qué es una unidad de aprendizaje? La unidad de aprendizaje, como dice Escamilla, es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un contenido que se va a convertir en un eje integrador del proceso, y esta planificación es quien le va a dar consistencia y significatividad. En otras palabras, es una forma de organizar y de articular todos los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son los propósitos, los contenidos, las actividades con las que vamos a enseñar esos contenidos, los procedimientos o metodologías que vamos a utilizar para enseñar los contenidos, los materiales que vamos a utilizar, la evaluación, etc. ¿De dónde salen las unidades de aprendizaje? Estas saldrán del plan de asignatura. En el módulo 2 hemos trabajado un plan de asignatura y para cada plan hemos pensado en un elemento de competencia. Cada unidad entonces se origina de un elemento de competencia. A nosotros nos toca ahora revisar qué unidades hemos trabajado y tendremos que elegir una de estas unidades para hacer su planificación. Hemos recomendado que sea tal vez la unidad 2 o la 3 o la 4, una unidad mucho más práctica, ya que generalmente la primera unidad suele ser introductoria. ¿Qué elementos componen una unidad de aprendizaje? Tenemos los datos generales, el elemento de competencia, los criterios de desempeño, saberes y evidencias, un propósito de esa unidad, la secuencia didáctica que está resaltada porque es la más importante, la bibliografía y los anexos. ¿Qué es una secuencia didáctica? Que era la parte que estaba resaltada con rojo y que dijimos que es muy importante. La secuencia didáctica es la organización de una serie de actividades. Las actividades se llaman también situaciones didácticas, que van a ser desarrolladas por los estudiantes y el docente de acuerdo a un propósito pedagógico. Y bueno, por lo general, esta dura varias clases. No se trata de una planificación de clase, sino de una unidad. Y esa unidad la podemos trabajar en varias clases. Algunas secuencias comunes que de repente hemos experimentado en nuestra formación académica son las siguientes. Puede ser que el docente empiece con una exposición magistral, luego nos invite a realizar un estudio individual, repetimos el contenido y luego damos examen. Otra secuencia podría ser como esta. Hay una introducción del tema, se explican los conceptos y algoritmos, hay una realización de ejercicios tal vez para aprender, memorizar, entender mejor esos conceptos y luego damos un examen. O una tercera forma de trabajar podría ser una introducción al tema, otra exposición que pueda hacerla tal vez el estudiante, repetimos el contenido y el examen. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una secuencia que está basada en el constructivismo. ¿Cómo está compuesta una secuencia didáctica de carácter constructivista? Como ustedes pueden ver en el cuadrito, tiene 3 momentos: el inicio, el desarrollo, la finalización. La situación didáctica que dijimos hace referencia a las actividades, los recursos que vamos a utilizar para llevar a cabo estas actividades planificadas, calcular qué tiempo nos va a tomar y la evaluación de estas actividades que hemos ido planificando. A continuación vamos a ir viendo con detalle cada uno de estos momentos y sus componentes. El primer momento, el inicio.
En el inicio, lo importante es preparar al estudiante para el aprendizaje. Entonces, necesitamos tener una fase de motivación, presentamos los propósitos y recuperamos conocimientos previos. Nos apoyamos entonces en los planteamientos de Vygotsky, de Ausubel, que hemos trabajado en nuestro primer módulo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. En relación a la motivación, el propósito es captar el interés, preparar al estudiante. Diríamos preparar el terreno para sembrar la semilla del conocimiento. La intención es despertar curiosidad en el estudiante, que quiera aprender, que se pregunte para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo, cómo lo voy a utilizar. A partir de estas emociones estamos preparando el terreno. Presentación de los propósitos. El propósito de esta fase es involucrar al estudiante en el proceso. Por eso, de una manera muy sencilla, le vamos a compartir como docentes qué nos proponemos en esta unidad, cómo lo vamos a lograr y para qué le va a servir. A partir de estos 3 elementos, lo involucramos y lo comprometemos con el aprendizaje. La recuperación de conocimientos previos. El propósito de esta fase es activar los conocimientos previos. ¿Qué sabe el estudiante de este tema que vamos a trabajar? Por más difícil y complicado que sea el tema, siempre hay algo que sabemos y es una tarea muy importante del docente poder rescatar estos conocimientos. De esta manera estaríamos determinando la zona de desarrollo próximo y también es una manera de hacer un diagnóstico para reorganizar tal vez nuestras actividades y contenidos si es que fuese necesario. Vamos a pasar al segundo momento, el momento del desarrollo, que tiene 4 fases. Tenemos primero la contrastación de los conocimientos previos con los nuevos contenidos. El propósito de esta fase es generar un conflicto cognitivo. Acá de lleno nos estamos basando en los planteamientos constructivistas y estamos retomando los planteamientos de Piaget. Al generar un conflicto cognitivo, despierto interés y preparo las estructuras mentales que puedan estar listas para unirse con la nueva información. En esta etapa entonces aportamos nueva información y el estudiante entra en desequilibrio. La siguiente fase es la estructuración de conocimientos nuevos. El propósito es que el estudiante, a través de un autoestudio y algunas actividades que él va a realizar, actividades en las que él será el protagonista, estructurará la información desde su comprensión, interpretación, conceptualización. Pero es importante remarcar que en esta etapa, sobre todo, el protagonista es el mismo estudiante. Con esto, nuevamente alcanzamos un reequilibrio. Luego tenemos la fase de aplicabilidad. El propósito es transferir esto que se ha aprendido a otros contextos para consolidarlo. Entonces, sobre todo en la aplicabilidad vamos a buscar situaciones reales donde el estudiante pueda utilizar aquello que ha aprendido. Pasamos luego a la fase de productos. El propósito es presentar una evidencia de lo que se ha aprendido. El producto hace referencia a algo que va a elaborar el estudiante. El producto es algo nuevo que el estudiante elabora a partir de sus conocimientos, demostrando que ha aprendido algo. Vamos a pasar al siguiente momento, que es el momento de la finalización, que también tiene 3 fases. Tenemos la síntesis. El propósito de esta fase es tener una visión global de lo aprendido. La síntesis puede hacerlo el docente o puede organizar a los estudiantes en grupo para que ellos puedan hacer un resumen, una síntesis donde planteen lo más importante del tema. Generalmente la síntesis no es una actividad que se va a evaluar, es simplemente una actividad
que nos permite tomar conciencia de todo lo que hemos aprendido, de los conceptos más importantes. Es como una respuesta al propósito de la primera parte. En el propósito decíamos qué me propongo que aprendan los estudiantes, cómo lo harán y para qué. En la síntesis decimos, hemos aprendido esto, lo hemos aprendido de esta manera y lo hemos aprendido para tal fin. La siguiente fase es la metacognición. El propósito es reflexionar sobre el proceso y los productos del aprendizaje. En la metacognición no entran preguntas de conocimiento, de cuánto contenido he aprendido. En la metacognición lo más importante es cómo aprendí, qué dudas tengo, qué vacíos me quedan, qué me gustó, qué no me gustó, qué de esto que he aprendido me sirve, qué estrategias nuevas podría utilizar para mejorar mi aprendizaje. La metacognición siempre nos lleva a reflexionar sobre cómo aprendemos, autorregular nuestro propio aprendizaje y tal vez utilizar nuevas estrategias para potenciar esta habilidad. Finalmente tenemos la celebración, cuyo propósito es expresar la alegría del aprendizaje que hemos logrado, que podríamos hacerlo compartiendo algo, de repente saliendo de paseo, dependiendo de las características de nuestra materia. Pero siempre es importante expresar la alegría, reconocer nuestro aprendizaje y entre todos compartir la alegría de haberlo realizado. Vamos a continuar ahora compartiendo con ustedes una secuencia para analizar estos puntos que hemos visto, siempre tomando en cuenta que esta secuencia no es perfecta, siempre es susceptible de mejora. Como dijimos al inicio, vamos a comenzar con los datos generales. Es importante ver que acá en la unidad de aprendizaje tenemos el título de la unidad que estamos planificando y en la carga horaria hemos cambiado ya al tiempo necesario. Como segundo punto teníamos el elemento de competencia. El elemento de competencia de este ejemplo que estamos tomando dice: aplica principios de bioseguridad en odontología, considerando las normas y los procedimientos básicos de seguridad profesional. Luego, como punto 3, criterios, evidencias y saberes. Nuestros criterios también están redactados como habíamos trabajado en el módulo anterior. Empezamos con el objeto, la aplicación de los principios básicos de bioseguridad. El verbo de desempeño es fundamentado y como condición de referencia en conocimientos científicos sobre bioseguridad. De esa manera han sido trabajados el resto de los criterios. Vamos a ver que luego estos criterios nos van a dar pauta en la secuencia didáctica de las actividades que vamos a trabajar. Vienen los criterios, evidencias, bueno, ahora vamos a ver evidencias de producto y de desempeño. Acá estamos pidiendo como evidencia de producto un mapa conceptual. Vamos a pedir un documento de síntesis y se va a pedir un manual. Tenemos que verificar que estos tres productos estén reflejados también en la secuencia de nuestra unidad. Como desempeño vamos a pedir una simulación donde el docente, el futuro profesional, demuestre la habilidad que tiene para atender a los pacientes utilizando los principios de bioseguridad. Tenemos los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos saberes son los que tienen que aparecer también en nuestra secuencia didáctica. En este caso, el propósito de la unidad es promover en los estudiantes de odontología el conocimiento y aplicación de los principios de bioseguridad a través de la reflexión sobre los riesgos de contraer enfermedades y sus consecuencias para lograr una adecuada atención al paciente. Ahora entramos a la parte que más nos interesa, que es la secuencia didáctica propiamente dicha. En el inicio estamos comenzando por la motivación. ¿Cómo vamos a motivar a los estudiantes? Presentando un PowerPoint con
casos de riesgo al que se expone el personal de salud al no utilizar los principios de bioseguridad. Nos va a tomar 15 minutitos y necesitamos un computador y data display. Como es una actividad de motivación, no lleva evaluación. Lo que me interesa es despertar la curiosidad, el interés de los estudiantes. Al finalizar la presentación de los casos, el docente formula preguntas que conduzcan a los estudiantes al análisis individual acerca de las consecuencias que conlleva no aplicar ni manejar correctamente los principios y las normas de bioseguridad en la atención odontológica. Ponemos cuáles son esas preguntitas, hasta qué punto crees que pones en riesgo tu vida al no aplicar una correcta bioseguridad. ¿Cambiaría tu conducta si llega a consultarte un paciente con alguna enfermedad transmisible? Es importante, como verán, que esté redactado paso a paso lo que tiene que hacer el docente, lo que tiene que hacer el estudiante. Luego viene el segundo momento del inicio, presentación del propósito. Acá redactamos cómo el docente presenta el propósito. En este caso dice que hará una explicación del propósito y de la importancia de la unidad de aprendizaje, presentando de manera general la metodología, los contenidos y el proceso de evaluación de la misma. Luego tenemos un espacio para escuchar las reacciones y consultas de los estudiantes. Nos tomará 10 minutos. El tercer momento del inicio, recuperación de conocimientos previos, de experiencias previas. Ha planteado el docente un trabajo en equipo, alrededor de 5 personas, para elaborar un organizador gráfico que ellos mismos elijan. En este organizador gráfico desarrollarán principios, normas y procedimientos de bioseguridad en la atención odontológica que los estudiantes conozcan. Vamos a necesitar pliegos de papel, marcadores, nos va a tomar 25 minutos y esta actividad, como recoge conocimientos previos, entonces es una actividad diagnóstica. Como el diagnóstico siempre lo hace el docente, se trata de una heteroevaluación. En el segundo momento ya del desarrollo, nuestra primera actividad estará vinculada con la contrastación de conocimientos previos con nuevos contenidos. Para esto, el docente ha pensado presentar un video comparativo entre una atención odontológica adecuada y otra inadecuada. Y organizando los grupos, realizarán un análisis de este video proyectado, van a socializar las conclusiones y finalmente, como tarea, se dejará la revisión bibliográfica sobre las características principales del proceso de transmisión de enfermedades durante el desarrollo de la atención odontológica. Es importante verificar que este tema, por ejemplo, características principales del proceso de transmisión de enfermedades, debería estar contemplado como saber conceptual. Siempre tenemos que guardar esa relación, que todas las actividades que aparecen en la situación didáctica estén planteadas en los elementos primeros de nuestra secuencia. Vamos a necesitar video, DVD, televisión, nos va a durar 45 minutos aproximadamente. El segundo momento es la estructuración de conocimientos nuevos. A partir de la investigación que han hecho, de la revisión bibliográfica, elaborarán los estudiantes un mapa conceptual individual. Luego formaremos grupos de 5 personas para que socialicen esto. Y después de la socialización, la tarea será que los estudiantes definan las características clínicas de las enfermedades transmisibles en la atención odontológica en un documento. También podríamos verificar que como criterio, como una evidencia de producto está este documento. No se olviden siempre que en la situación didáctica quede claro quién va a hacer qué hace el docente y cómo lo hace, qué hace el estudiante, cómo lo hace. Recursos, pliegos de papel, marcadores, durará 45 minutos y esta actividad será evaluada, por eso en la columna de evaluación dice heteroevaluación formativa. Nos está faltando aquí añadir nuestro instrumento y ponerlo en anexo.
Son elementos que lo veremos posteriormente. Continuando con el desarrollo, tenemos la aplicabilidad, que significa que aquellos conceptos que hemos aprendido los podemos transferir a una nueva situación. Por eso acá se ha pensado una demostración guiada del docente, explicando a los estudiantes en una simulación cómo se debe atender al paciente. Esto se lo hará en el consultorio del docente con los insumos necesarios. Tendrá 1 hora de duración, se evaluará, será sumativo y también habrá una coevaluación formativa. Después de esta simulación guiada entre estudiantes, como producto tenemos la elaboración de un manual con normas de bioseguridad odontológica. Es importante fijarnos aquí que el producto no es cualquier trabajo que hace el estudiante, sino que tiene la particularidad de ser algo nuevo elaborado por él. Elaboración de un manual es una construcción que hará el estudiante poniendo en marcha todo lo que ha aprendido. Se necesitarán marcadores, colores, durará 60 minutos y también será una actividad que será evaluada, heteroevaluación sumativa. Finalmente, el tercer momento, terminamos con la síntesis, la metacognición y la celebración. Como síntesis, trabajo en equipo en 2 grupos para formular conclusiones puntuales. El grupo 1 sobre bioseguridad, el grupo 2 sobre transmisión de enfermedades. Nuevamente observemos que en las actividades que planteamos siempre decimos quién va a hacer, qué va a hacer y de qué se va a hablar. Para esta actividad necesitamos papelógrafos, marcadores, nos durará 35 minutos y heteroevaluación formativa. Generalmente la síntesis no se evalúa porque es como un resumen de todo lo que se ha trabajado. No tiene puntaje. Metacognición. En la metacognición reflexionamos sobre aquellas cosas que hemos aprendido. Reflexionamos sobre la forma de aprendizaje que he tenido en forma personal. Eso lo hace el estudiante. En este caso se plantea la resolución de un cuestionario reflexivo que permita al estudiante la expresión de lo que aprendió, cómo se sintió y la utilidad que tendrán los conocimientos adquiridos para su profesión. En este caso, la metacognición se realizará con fotocopias, durará 20 minutos y siempre la metacognición, como implica reflexionar sobre mi propio aprendizaje, es una autoevaluación. Y siempre es formativa porque me permite seguir aprendiendo. Finalmente, la celebración. Acá pediremos a los estudiantes que elaboren frases, separadores y mensajes alusivos a la aplicación de normas de bioseguridad. Para ello utilizaremos marcadores, tarjetas y nos durará aproximadamente 20 minutos. No nos olvidemos que en la celebración lo que estamos festejando es la alegría de aprender. Luego está la bibliografía, los anexos.